¿Cómo construís o delimitás el marco teórico de una investigación? El marco teórico es el que te tiene que servir para explicar o para poder analizar tu problemática y obviamente a partir de determinado marco teórico vas a estar mirando a la problemática o el objeto de estudio de determinada manera. Entonces hay que pensarlo como una relación que se tiene que complementar. ¿Sí? En ese sentido me parece que no está bueno poner el marco teórico por delante del problema de investigación o al revés, pensar el problema que el problema va a surgir en abstracto y que después buscaremos el marco teórico. Todas las lecturas previas también van moldeando lo que uno quiere ver o lo que uno está interesado en ver de ese problema concreto. Cuando hablamos del marco teórico, siempre el marco teórico tiene algunos condimentos, podríamos decir, que no pueden estar ausentes. El primero es indudablemente el tema de los referentes. Cuando nosotros trabajamos un tema, cualquiera sea el tema, siempre en esa materia hay referentes o autores que han destacado y que de ninguna manera pueden ignorarse o pueden quedar fuera del marco teórico. Por lo general, estos autores son los que abren algún debate respecto de un tema que cumple con esa característica que veíamos, que se veía antes de la novedad, o que versa sobre algún tema controvertido. Entonces, a partir de ese punto, a partir de allí, lo que se debe conocer con exactitud para elaborar un buen marco teórico es cómo ha ido evolucionando en el tiempo ese debate teórico. Cuáles han sido las diferentes posturas, que muchas veces esas diferentes posturas pueden ser divergentes o antagónicas, cuáles han sido las metodologías que esos autores han usado y cuáles son las conclusiones de cada uno de esos enfoques. Entonces, para poder garantizar todo eso, de cómo ha ido evolucionando el debate en todos esos términos, lo ideal es que se conozca a fondo la literatura más reciente. Cuando hablamos de literatura más reciente, podemos decir que nos estamos refiriendo a los últimos 5 años. ¿Sí? Los últimos 5 años, nosotros, si conocemos a fondo la literatura de los últimos 5 años, podemos garantizar que vamos a estar en la frontera del conocimiento y del debate del tema en cuestión. Esto sin olvidar lo que dije antes, el punto de partida, los referentes, cómo planteaban ese problema inicial. Conocer la bibliografía más reciente va a evitar tropezar con inconvenientes que otros ya han lidiado en el pasado, ¿sí? Con lo cual eso es una ventaja indudable también. Y respecto de la otra de pregunta orientativa, ¿cómo evitar que el marco teórico se vuelva excesivamente largo, que muchas veces es una tentación en la que todos caemos? Yo creo que para evitar eso, el documento se debe organizar, el marco teórico se debe organizar en partes. Una primera parte que debe ser básicamente una parte sintética, sucinta, breve, en la que se justifica el tema. ¿Por qué se va a abordar el tema? Porque existe un vacío teórico, porque existe un debate que todavía no ha sido saldado, se justifica. Eso como primer punto. El segundo punto, el segundo nivel sería algo más desarrollado dentro de este marco teórico, en donde se estaría incorporando al análisis cuáles son las teorías que brindan soporte a la hipótesis que quiero demostrar, ¿sí? Y finalmente, una última parte del marco teórico estaría compuesta por concentrarnos, estaría compuesta por todos aquellos estudios que específicamente tratan las variables de las cuales yo también quiero decir algo, ¿sí? Una vez que yo tengo el problema definido y la literatura, ahí yo puedo ver con qué marcos teóricos más o menos se fue desarrollando problemas similares o el mismo problema.
Como ejemplo de esto, o sea, de esto de, bueno, voy a contribuir con mi investigación tanto teórica como metodológica. Por ejemplo, en mi tesis, lo que había de marco teórico para estos problemas, para unos problemas de demanda internacional, asumía, por ejemplo, preferencias homotéticas. Cuando yo voy cuando analizo el sector, por otro lado, digo, este supuesto de que en el mundo los países tienen preferencias homotéticas, un concepto muy microeconomista, no me parece que sea acorde. Entonces lo que hice fue extender el modelo teórico a preferencias no homotéticas, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, me sujeté a un enfoque teórico que ahí hay muchas derivaciones. ¿Cuál es el enfoque teórico? Los países tienen demandas, funciones de preferencias, y esas preferencias se rigen por mayor variedad. ¿Mm? Entonces, el país puede representarse por un agente representativo, el país, ¿no es cierto? Todas las preferencias de los consumidores de un país pueden representarse por una función de utilidad. Y ahora, ¿qué funciones de utilidad hay en ese concepto, en ese marco teórico? Uno puede, ahí empecé a relajar para generalizar la teoría. O sea que me reacoté a asumir un marco teórico basado en la teoría del consumidor, si uno lo piensa. Teoría del consumidor de la micro llevada a comercio internacional y de ahí empezar a relajar las funciones de utilidad que generalmente se usaban para esto, que eran mucho más restrictivas. Entonces, creo que el problema me llevó a mirar los marcos teóricos que habían, elegir el marco teórico que más me convencía a mí y que más estaba también en la literatura como aceptado, y a partir de ahí tratar de hacer una contribución respecto a eso. O sea que me parece que yo creo que es fundamental. Tratar de tener un marco general teórico y a partir de ahí empezar a particularizar en función de la problemática que uno tenga.